Padre, gracias por este tiempo que se nos da de poder escudriñar la palabra. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo y te suplico a ti también, Señor, que puedas llenar el corazón mío y el corazón de los que llegaron hasta acá. Dejaron algunas cosas por venir aquí. También te pido, Señor, que la palabra esta tarde sea discernida por tu Santo Espíritu y todos los que estamos aquí podamos adquirir sabiduría y conocimiento a través de la palabra. Permite, Padre, que la palabra esta tarde la podamos amar, y la podamos disfrutar, y la podamos ver y la podamos tomar como el manual de instrucciones que nos va a poder guiar por el camino correcto y que nos va a enseñar la senda justa por la cual nosotros debemos de caminar. Discierne esta palabra conforme al Espíritu, Padre amado. Quita de mi mente mis ideas propias y pasa el conocimiento tuyo a mí para poder impartírselo a tu pueblo, porque no son míos, son tuyos, Señor, y ellos vinieron hasta acá con la intención de aprender de la palabra y llevar consigo conocimiento. Prepara el corazón de ellos como un terreno fértil. Toda distracción que los quiera desconectar de la palabra, por favor, Padre, reprendo en tu nombre todo cansancio, toda distracción, todo sueño, cualquier cosa que se quiera atravesar como siendo obstáculo para no escuchar atentamente tu voz. En el nombre de Jesús, circuncida sus oídos, Padre amado, para que ellos puedan deleitarse escuchando la palabra y puedan alimentar sus corazones a través de la palabra. Esa es mi oración ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pásese al versículo 15, por favor. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Puedes sentarse. Gloria a Dios. ¿A cuánto les encanta ser bendecidos? Amén. Todos amamos la bendición. El tema de esta tarde, como les mandé por ahí en un mensaje en el chat del grupo de la iglesia, se llama justicia o corrupción. Bueno, el asunto esto de justicia o corrupción, la palabra corrupción es una palabra que se inventó o que se hizo para nombrar a las personas que usurpan, ¿cierto? Por ejemplo, los gobiernos cuando roban, ¿cómo dice el pueblo? Este presidente es un gran corrupto, ¿cierto? Miran a los policías que los detienen y, ¿verdad?, negocian con ellos para dejarlo ir. ¿Y cómo dicen? Ese policía es ¿qué? Un corrupto. Pasa mucho en Centroamérica, quizás en Sudamérica, pero aquí a veces se limita. Pero también hay policías en esa dimensión. En una ocasión me detuvo un policía a las 2 de la madrugada, yo iba para New Orleans, y me detuvo y me dijo que yo iba corriendo a 140. No sé qué tan real sería, no me quiso mostrar la prueba, pero la verdad es que yo no acostumbro a dar dinero efectivo, y esa vez, por no dar dinero en efectivo, me tocó pagar mucho dinero. ¿Sabe? Él me pidió la licencia y me dijo: si me das $300 ahorita, te devuelvo tu licencia y también no te doy ticket y te dejo ir. Yo le dije: solo traigo $200. Le dije, y busqué ligerito en Google, aquí hay un cajero cerca, puede ir conmigo. Le dijo: de aquí de esta zona no puedo salir, así que mejor espérate. Y se molestó y me dio un ticket de $1000, me sacó la licencia y me mandó a corte. ¿Cómo sería ese acto justo? ¿Verdad? Por no haber dado dinero en efectivo, ¿verdad? Pero ese dinero obviamente iba a ser para él. Y como no le pude complacer su deseo, me mandó a corte y me puso esa cantidad de $1000. Bien, dice acá un filósofo en una ocasión dijo: supongo que el único momento cuando la mayoría de personas pensamos en la justicia o la corrupción es cuando nos sucede a nosotros, ¿verdad? Porque cuando no nos acontecen a nosotros actos de corrupción, casi no lo notamos. Cuando nos acontecen actos de injusticia, ligerito brincamos, ¿cierto? ¡Qué injusto es el pastor!
qué injusta es su esposa, tiene preferencias. Así pasa dentro de la iglesia. No crea que no, ¿verdad? Que no se han dado cuenta. La pastora se lleva más con la otra porque creo que esa tiene buen cambio. Y ahí empieza el diablo a sembrar cizaña. Y lo mismo pasa con uno, ¿verdad? Y empiezan esas cosas. Y a esos actos, ¿cómo le llamaríamos? Corrupción. Actos de corrupción dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Será que hay corrupción en el pueblo de Dios? Muchísima. Amén. Muchísima. Pero digo de nuevo, lo sorprendente es que solamente cuando nos toca a nosotros la corrupción o la injusticia, solamente entonces lo echamos de ver. ¿Por qué no lo echamos de ver nosotros cuando nosotros lo estamos haciendo? ¿Por qué somos tan prontos para maldecir y para sacarle en cara las injusticias a la persona injusta? ¿Por qué somos tan buenos para atacar a los corruptos gobiernos? ¿Y por qué nosotros no pasamos nuestra vida por la lupa divina y nos desnudamos espiritualmente delante de Dios y le decimos a Dios lo que un día David le dijo a Dios: límpiame con hisopo? Le decía también David a Dios: observa mi interior. Amén. Mira si hay dentro de mí cosa alguna que no sea justa. Examíname, oh Dios, le decía. Examíname, oh Dios. ¿Sabe qué es limpiar con hisopo? Hacer una desinfectación minuciosa. ¿Alguien aquí ha tenido alguna herida en alguna ocasión? Aleluya. Y sabe que las heridas, si no se tratan cuidadosamente, se infectan. Y luego de infectarse, ¿sabe qué pasa? Producen pus. Pueden dañarle cualquier miembro de su cuerpo. Y yo recuerdo que en una ocasión me caí y llevaba un machete grande en mi mano. Y me resbalé y caí sentado. Y llevaba el machete de la cacha, le llaman en Honduras. Pero cuando me caí, el machete se clavó en la tierra y mi mano resbaló toda en el filo del machete. Y el machete se paró y se detuvo donde chocó en el hueso. Yo creí que este dedo ya nunca me iba a funcionar, porque toda esta parte de aquí salió volando y se miraba lo blanco del hueso. Cuando yo miré eso, yo lloraba. Y como fue en una lodacera, mi mano aún cortada se resbaló en el lodo. Cuando tengo que ir donde la persona que me iba a atender, el primer doctor, cuando lo mira, dijo: no, yo no trato esta mano, esto hay que mandarlo a un hospital. Y yo muriéndome del dolor, porque me dolía la mano como no tiene idea. Y andaba llorando, y tenía 13 años, y andaba yo solo. Nadie me llevó. Y voy a un centro de salud del pueblo, y me dice: ¿cuántos años tenés? 13. Me dice: bueno, eres hombre. Así me dijo: eres hombre. Ya soportas. ¿Ya te gustan las mujeres? Entonces dijo: bueno, ok, te quieren mandar al hospital, pero si aguantas, yo te curo. Y yo le dije: está bien. Me dijo: bueno, primero te voy a mandar a lavarte la mano. Y yo, como me dolía tanto, me estaba lavando la mano a lo que yo aguantaba. Y regreso al lugar donde ella estaba. Cuando me mira la mano, me dice: ¿ya te la lavaste? Y yo le digo así: enséñate, voy a enseñar cómo se lava. Y me aplica casi todo un bote de alcohol. Y me echo un bote de agua oxigenada. Y no me limpió con hisopo. Agarró una gasa y me empezó a restregar la herida hasta que quedó lo blanco de la carne. Y yo gritaba y yo tiraba patadas. No, por favor, doña Narcisa, no. Así se llama. Ese nombre no se me va a olvidar nunca. Ella hizo lo que quiso con mi mano. Me dolió como no tiene idea. Pero gracias a Dios, la curación fue pronto. Ahora, ¿cómo yo le hubiese llamado a ese acto cruel de ella? Injusticia. Pero dentro de lo que cabe, ella sabía lo que hacía.
y estaba tratando la herida con justicia. Agárrese porque empieza la predica. Hay mucha gente en la iglesia que anda su vida cargada de llagas podridas del pasado y quieren que siempre las prédicas sean emocionales, psicológicas, psicología inversa. Dios te viene levantando, Dios te viene prosperando, pero cuando llega el momento de chocarle la llaga podrida que traen, yo no vuelvo de ese hombre, ese es un religioso. ¿Dice que sí? Y uno puede percibir como pastor realmente quién sí en sí porta un llamado que vino de Dios y quién de pronto sí lo trae. Pero yo lo traigo pero a mi manera. Y si me chocan mis puntos, mire, yo me marcho. Váyase. Amén. Porque llega el momento también donde Dios, queriendo hacernos nuevas criaturas, la palabra de Dios lo dice, te tiene que meter en el fuego. Alguien debe de pararse en el camino de Dios realmente como siervo de Dios y tomar la herida de esa persona que viene herida y hacer el trabajo de Narcisa. Amén. Déjame curarte esa llaga. Vas a aguantar, ya estás hombre. Porque vemos hombres ahora en día también con mamitis y con niñería dentro del cristianismo. Dramáticos, peor que una mujer. Solo falta que quiebren la mano al caminar. Pero son cristianos y dicen ser ministros de Dios, evangelistas, pastores, músicos, ministros, cantantes, disque adoradores. Pero en el momento en que Dios utiliza a alguien para tratarle la llaga que viene cargando de hace años, amén, su actitud es brincar e irse. Amén. Hablemos un poco de la justicia. Justicia dice que es el principio moral que busca dar a cada persona lo que le corresponde, asegurando un trato equitativo y la aplicación de normas, leyes en una manera imparcial. Le digo una cosa, a mí me da risa cuando escucho tantas prédicas diciendo la iglesia de Dios es un hospital. Y cuando uno le pregunta a ese pastor, ¿y cuántos años lleva ese hermano de estar en la iglesia? Y sigue siendo el mismo. Es que a usted se le ha olvidado que la iglesia es un taller, es un hospital. Lo siento, pero ninguno de los que entran al hospital enfermo llega con la intención de quedarse ahí. Todos los que van a un hospital así vayan quebrados, heridos, macheteados, a punto de morir incluso, saben que están dispuestos a cualquier cosa para recuperar su salud. Y si el médico le dice, ¿sabes qué? Tengo que hacerte una cirugía. No tengo el dinero, pues voy a decirle a mi esposa que recoja. Él no está diciendo que no. Él no dice, no, así déjenme vivir aquí, así quiero estar. No. Él sabe que la enfermedad es crítica y no le importa si le van a rajar la cabeza. Por ejemplo, las personas que les tienen que hacer una operación a corazón abierto, saben que están entre la vida y la muerte. Aleluya. Cierto. Pero ¿sabe qué? Ellos quieren recuperarse y se disponen. Pero llámenle la atención a un cristiano chismoso, diciéndole la verdad que es chismoso, y se va de la iglesia porque le dijeron la verdad. Llámenle la verdad a un adúltero y se va de la iglesia porque le dijeron la verdad. Llámenle la atención a una hermana que le gusta estarse acostando con cualquier hombre que le sonríe. Se va de la iglesia porque le dijeron la verdad. Y yo prefiero, si se va, mi padre sabrá que la verdad la dije. Un día Dios no me va a decir, no, es que por tener llena la iglesia, te lavaste las manos y lo quisiste tener ahí. A eso Dios no me mandó. Aleluya. Digo de nuevo, si la iglesia es un hospital, los enfermos llegan al hospital para recuperarse, no para quedarse enfermos. Y el único lugar donde hay muchos enfermos por 10, 20, 15 años, incluso predicando y cantando, es en la iglesia. ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza! Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. Y le dice a las personas que estaban ahí, desátenlo. Quítenle las vendas. ¿Usted cree que Lázaro dijo, no, ya gracias porque me resucitaron, déjenme así como momia toda la vida? No, él estaba ansioso
para que su familia, qué sé yo, sus amigos dijeran: manos a la obra, tráigame una tijera, tráigame un cuchillo, tráigame todo lo que sea necesario, quiero que me quiten las vendas. No sé cuánto tiempo les llevó, en quitar esa venda, pero él ahí estuvo esperando hasta que le quitaron la venda. El problema ahora dentro del mundo cristiano es ese, que la gente quiere servirle a Dios, pero no quiere que nadie le quite la venda. Y levantar una iglesia en esta nación, en este país, si uno quiere una iglesia grande, debe de amoldarse a los pecadores. Pero si uno empieza con la palabra viva, la doctrina pura, los pecadores no quieren estar aquí. Pero gloria a Dios por aquellos que dicen: yo quiero un lugar donde se predica la verdad. Gloria a Dios por aquellos que dicen: no, yo de aquí me voy porque está grande, hay buena música, hay buen sonido, pero hay algo que no es de Dios. Y yo de aquí tengo que irme porque quiero comer verdad. Entonces la palabra justicia es el principio moral que busca dar a cada persona lo que le corresponde. Le digo una cosa: cada quien recibe lo que merece. Y a veces venimos delante de Dios tan descaradamente diciéndole: Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué a mí? Oiga, pero tan santo eres tú. ¿Será que tu santidad, tu rectitud delante de Dios sobrepasó a Job? ¿Por qué tienes el valor de venir delante de Dios a cuestionarlo y decirle: Señor, ¿por qué a mí? Mientras que Job, siendo un hombre justo, íntegro en todos sus caminos, Dios determina que pierda su familia, su riqueza, sus haciendas y todo, hasta su salud. Y cuando su mujer le dice: ¿todavía confías en ese Dios? En otras palabras, le estaba diciendo: ¿todavía le sigues sirviendo a ese que te hizo perder tus hijos? ¿A ese que te hizo perder tus haciendas? ¿Todavía sigues amando a ese que nos tiene durmiendo afuera? ¿Todavía sigues creyendo en ese que nos hizo perder nuestra casa? Así como son las mujeres, ¿verdad?, de dramáticas. Te lo dije, es por tu culpa. Así son. Y a lo mejor así estaba la mujer de Job. Y esta mujer insensata le dice a Job: ¿sabes qué? Maldice a ese tu Dios y muérete. Pero Job, un hombre íntegro, le digo una cosa: la integridad no se prueba cuando todo está bien. La integridad Dios la prueba cuando todo parece derrumbarse. Y me parte el alma pensar cómo Job le dice a su mujer: como una cualquiera has hablado. Si recibimos de Dios los bienes, le dice: ¿por qué no vamos a recibir los males? Quizás Job, con su voz entrecortada, porque no podía ni hablar, no comía, estaba sentado en un poco de ceniza, lleno de una sarna maligna. La Biblia dice que Job agarraba tiestos de teja o de barro y se rascaba. No había nadie allí que lo atendiera. No había nadie. La Biblia más bien dice que los perros llegaban a él y le lamían sus llagas. Con toda esa desgracia, aún le quedaban fuerzas, no para maldecir a Dios, sino para soltar unas palabras tan agradables que dicen: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y tú, cuando te chocan el carro y ya quieres matar al que te chocó, y dices que eres cristiano. Y cuando el vecino dice que habló de ti, ya lo traes por el y dices que eres ungido de Dios. ¿De genio, mal genio, de qué? ¿Cómo nos hace falta conocer lo que es justicia, cierto? Amén. Tú dirías en tu mente: que injusto Dios. ¿Cómo Dios puede hacer eso con Job? Y si lo hizo con él, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Ah? ¿Acaso en la justicia de Dios todo es gloria? ¿Todo es honra? Ah, no, Señor. Le dijo Jesús a sus discípulos: oren y velen, porque el diablo me los pidió para zarandearlos como a trigo. Me sorprende porque, en otras palabras, Dios como que le estaba diciendo: ¿saben qué? Le di el permiso.
le di el permiso para que los zarandee. Porque de no ser así, él le hubiera dicho, no, ¿saben qué? Sigan igual. Yo ya lo reprendí. Ya le dije que a ustedes no me los toquen. No fue así. Él les dice, oren y velen para que no caigan en esa tentación. Él me los pidió. Yo ya les dije, mira, está bien. Pedrito dice que no, él, si es por mí, muere conmigo. Eso estaba diciendo don Pedro. Entonces dice Dios, ok, diablo, mira, así me anda hablando Pedro. Así que te lo presto. Pruébale si es cierto lo que me está diciendo. Y en el momento de la prueba, Pedro tronó. Negó al maestro. ¿O no? Iglesia, tenemos que aprender a comprender que en la justicia de Dios también escrito está que Dios honra a los que le honran, pero la mejor manera de ser honrado por Dios es pasando por la prueba de fuego. Ninguno que pretende tener un llamado genuino, ni nadie que quiera ser usado por Dios en una dimensión de gloria, debe de esperar aplausos, abrazos, florcitas y regalitos cada cumpleaños. Porque todos aquellos que realmente son marcados por un llamado genuino deben de tener en mente lo que Jesús dijo: yo te envío como oveja entre lobos. ¿Y qué hace un lobo cuando mira una oveja? Cuidarla, la persigue. Y la ovejita tiene que correr y buscar la forma de salvarse, gritar, gritar y gritar. ¿Y sabe qué pasa? Que algunas veces a lo mejor esa oveja, buscando salvarse de los lobos, se dispersa del rebaño y se va por otro camino y grita y grita y grita, buscando su salvación. Aleluya. Justicia es una virtud moral que se refiere también a la cualidad de ser justo, honesto, equitativo en las acciones y en las decisiones. Iglesia de Dios, Dios está buscando justos. Es verdad que cuando Dios llama al arrepentimiento, está llamando a pecadores. ¿Pero a qué los está llamando? ¿A que sigan siendo injustos? Los llama a que vengan al arrepentimiento. Y una frase clara es: convertidos a mí y yo me convertiré a vosotros. La palabra convertirse significa regresarse, abandonar el camino donde estabas y seguir el nuevo camino que Dios te manda. El problema de ahora en día es que hay una cantidad de cristianos no caminando en el camino de Dios, sino en el camino de su corazón perverso y malvado. Y como algunos son teólogos, el pastor cae en la trampa y también los deja predicar. Justicia. Amén. Dios pide de nosotros justicia. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sabe que justicia también es buscar el bien común y la armonía entre nuestros hermanos, entre la sociedad? La justicia divina nos dice que tenemos que estar en armonía, perdonándonos los unos a los otros. Amén. Oh, qué tremendo eso. Pero ¿cómo pasa incluso dentro de la misma iglesia, no? Uno como pastor de pronto tiene la buena cara para fingir. Y me tocó una situación similar en Honduras. Llegó un evangelista de New Orleans y lo estaban recibiendo en la ciudad de San Pedro Sula de una forma enorme. Y la bulla en San Pedro Sula, llegó el evangelista fulano de tal. Casualmente tuvo que ir a la iglesia donde yo me congregaba. Y algo en mi interior ponía en duda todo lo que él hacía. Y yo me fui triste para la iglesia, para la casa. Y le dije al pastor, pastor, le dije, hay algo en mi corazón, no sé si estoy mal, no sé, quizás necesito reconciliarme, ore por mí, pero hay algo en mi corazón, pastor, que no sé, no me late con este hombre. Y el pastor, como ya me conocía, me dijo, bueno, órale a Dios. Esta noche, órale. No, órale de mexicano, ¿verdad? Órale, no, así no fue. Tocó ir a orar. Me acosté a las 12 de la noche diciéndole: Dios, perdóname. Si estoy juzgando a tu siervo, Padre, perdóname.
Pero si acaso la inquietud que hay en mi corazón a tal grado que no quise ni que orara por mí, le digo, Señor, si esa inquietud vino de parte de ti, por favor, confírmamelo, Señor, confírmamelo. A las 3 de la mañana yo estoy soñando con él y su esposa. Y los miro a los dos. Y de pronto, en el sueño, ya no eran ellos, eran dos árboles. Uno producía naranjas, el otro aguacates. Lo raro es que daban frutos hermosos. Cuando yo voy y corto los primeros frutos, todos tenían gusanos. Y me despierto y me levanto de la cama asustado y con la piel eriza. Dije, Señor, realmente las cosas con estos no andan bien. Y estaban bien agarraditos en el culto, él presentando a sus cosas. Ella también, papi. No, Señor. Qué lindo cuando siempre hay personas con las antenas divinas prendidas. No, yo no me trago todo. ¿Verdad? Yo necesito un filtro divino para ver si esto es cierto. Y alabado sea Dios. Le dije, Padre, ya me lo mostraste. No voy a buscar la forma de llamarlo, sino si necesitas o si quieres que lo corrija. Y yo era apenas un miembro de la iglesia. Si en tu plan está que yo corrija a este gran siervo que es reconocido en Estados Unidos y en varios países, permíteme encontrarme. Un día me llama, seguía todavía haciendo misiones en Honduras, y me llama y me dice, ¿eres Omar? ¿El de la iglesia tal? Sí, yo soy. Me dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, ¿por qué? No, Dios me está mandando a ti. Y debo ser humilde, me dijo, y aceptarlo. Me dijo, me siento tan avergonzado que no quiero ir a la casa de tu pastor. Porque hay un sentir en mi corazón que Dios me dice, ya te descubrí. Y no quiso ir a la casa, ni tan siquiera quiso ir al apartamento donde yo viví. Me citó que fuéramos a una universidad. Entramos al comedor que había en la universidad y empezamos a platicar. Y nomás le dije lo que Dios me había mostrado. Y empezó a llorar. Y me dijo, necesito reconciliarme. Muchos alumnos comiendo en el comedor y él llorando. Necesito reconciliarme. Y lo que viste es una verdad. Llevo 2 años de casado con esta mujer. A veces vamos a la iglesia y todo va bien, pero ya en el culto, si estas puertas hablaran, te contaron cómo ella me insulta y me tira las puertas. Y yo a veces en defensa también, llevo con una mano el timón y con el otro, ¡oh! Qué terrible, ¿verdad? Entonces, iglesia de Dios, yo quiero que ustedes vengamos ante la presencia de Dios también y le digamos, Padre, dame discernimiento de espíritus. Porque la gente o las iglesias de estos tiempos solo están enfocados en crecer, en ser prosperados, en ser enviados. Pero muchachos, ¿para qué vas a ir a la guerra sin armas? Un maestro en el bíblico a mí me enseñó y me dijo que nadie vaya a la guerra sin antes pasar por el campo de entrenamiento, porque allá te vas a ir a meter en el terreno del diablo. Y el diablo no juega a ser diablo, él es diablo. Y por eso quedamos en vergüenza tantas, pero tantas veces, ¿verdad? Ay, hermanos. Alábenle si puede. La palabra justicia en la palabra de Dios en la Biblia aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente en su propio carácter. Oiga, la palabra justicia en la Biblia, si la busca, aparece muchas veces. Y significa que Dios es coherente en todas las decisiones que Él toma. Job conocía que Dios no era un loco. Por eso él soltó esa frase y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Pero nosotros, como no conocemos la justicia del Rey, siempre aparecemos con él. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si Dios pudiera respondernos, ¿verdad? Y utilizar su azote divino para hacernos entender, como hacía en algún momento mi mamá. ¿Qué es tanto ese drama que tenés? Solo te di 2, pero como estás llorando tanto, toma otros 3. Qué bueno sería que Dios actuara así, ¿no?
para hacernos entrar en razón. No, mamacita linda, decía yo. Ya no más. Deja de llorar. Que Dios actuara de esa forma con nosotros. ¿Por qué nos cuesta entender que Dios en su justicia y buscando incluso la forma que nosotros tengamos una relación con Él, Él permite muchas veces que pasemos por el valle de la muerte y del dolor? Porque muchos de nosotros, si no pasamos por el valle de la muerte y del dolor, jamás nos hubiéramos encontrado con Él. Usted anduviera ahí ahorita en el lago enseñando sus carnitas. Otro estuviera ahorita quitándose la cruda. Otro anduviera ahí en el carro, todavía celebrando 4 de julio. Si es 5, ¿eh? 6, ¿no? Estamos iguales. Así anduviera. Pero bendito sea Dios por los momentos de adversidad que llegan a nuestra vida, porque nos conducen a la intimidad con Él. Pero eso solo lo puede decir alguien que conoce que Dios en su justicia trabaja de esa forma, porque los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. ¿Saben lo que el apóstol dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esta noche, si usted comprende la justicia de Dios, en vez de estarle diciendo, Padre, no me lleve, dile, Padre, ya estoy lista, llévame, ya es muy tarde. Y es tiempo de descansar, Señor. No, ¿verdad? Que ya de la muerte no le gusta. Entonces, el carácter de Dios, mis estimados hermanos, en el carácter de Dios, Dios también en su carácter, para Él lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y el alma que pecare, ¿qué dice en su carácter? ¿O no? El alma que pecare, dice él en su carácter, esa morirá. Bien. Entonces Dios en su justicia, le digo una cosa, Él juzgará también al pecador, a la iniquidad, a la transgresión. En otras palabras, en su justicia de Dios, Él va a tener que enfrentar con todo aquello que es anomía. No sé si alguien sabe qué es anomía. Anomía es una palabra que encierra como la falta de valores, la degradación. Eso es anomía, degradación de valores, de principios, de justicia. Y es darle rienda suelta a la injusticia. Pero un día Dios se encargará de arreglar cuentas con todos. Amén. Amén. Ahora le hablo un poquito de corrupción. Acción y efecto de corromperse, deterioro de valores. ¿Cuántos de nosotros como cristianos conocemos la palabra, cierto? Sabemos lo bueno y lo malo, cierto. Pero en muchas de las ocasiones de nuestra vida nos inclinamos a lo malo, conociendo lo malo. Conocemos lo bueno, pero aún conociendo lo bueno, muchos de nosotros hacer lo bueno nos descarga. Ay, otra vez a la iglesia. Sí. Ay, mañana me toca trabajar. Ay, es que leer la Biblia. Oh no, levantarme a orar. ¿Verdad? Ay no, dicen que hay ayuno. Que vayan los que cantan ayuno. Yo no escuché. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese acto? ¿Justicia o corrupción? Dije que la corrupción está también en el pueblo de Dios. Cuando hacemos acepción de personas. Le voy a hablar más al hermano porque se mira bien guapetón. El otro hermano no, porque no me late. ¿Cómo le llamamos eso? Corrupción. Cuando vemos a un necesitado y en vez de ayudarlo le damos la espalda, ¿qué es eso? Corrupción. Un acto de injusticia, además. Aleluya. Cuando nos molestamos porque un hermano al otro hermano lo quiere, lo aprecia, le da mucho cariño y tal vez a nosotros no, y nos molestamos por eso, ¿qué podemos decir de eso? Amén. Ahora, quiero llevarlo a la palabra de Dios, al libro de Levítico 22-25. Use su Biblia para que no le dé sueño, porque se le quite el sueño que tiene. Levítico 22-25. Vea, le dice Dios al pueblo: ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de Dios, de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptará.
O sea que cuando Dios en el Antiguo Testamento pedía ofrenda, Él quería la mejor ofrenda, pero Él quería que esa ofrenda sea realmente ganada con el sudor de sus hijos. No que traiga la mejor ofrenda porque fui a asaltar a alguien, porque el extranjero, ¿verdad?, proveyó. Ahora, pensando en todo esto, yo le quería decir algo y Dios me traía a memoria esto. ¿Sabe que en este país existen los, ¿cómo le llaman, donde venden cosas baratas? No, casi la misma, pero tiene otro nombre. ¿La segunda? Sí, donde hay cosas de segunda. Sí, pero tiene otro nombre. No, hay otro nombre. No la agarro. Es donde la gente va a hipotecar sus cosas, no la quiero. Tiene otro nombre. Casa de empeño, algo así, pero le dan otro nombre. Entonces, estaba pensando en esto. ¿Cuántas personas no hay, incluso cristianas, que vamos a buscar cosas ahí, dizque porque son baratas, y son cosas que se robaron en algún lugar? Aquí hay mucha gente que viene y roba escaleras, sillas, teléfonos, computadoras, tablets, y ahí las van a dejar como no les costó nada. Por $10, por $20 las dejan. Y el cristiano dice, para ahorrarme un dinero, mira, usted es un corrupto, hermano. Voy a buscar una computadora y una tablet, usted es un corrupto. Porque buscando el lado derecho donde hay que pagar taxas, ¿lo conoces, sí o no? Amén. Al César lo que es del César y a Dios lo que es del César. Amén. Y lo más triste que en esas casas también, yo he escuchado de iglesias en esta ciudad que se meten ladrones y le roban el sonido, el sistema que tienen de sonido, se lo roban y esos instrumentos aparecen en ese lugar. Viene otra iglesia y otro pastor de lo que le gusta así, compra los instrumentos y ahí los tiene en la otra iglesia. Cosas corruptas, carros robados, ¿cierto? Joyas robadas, ahí se encuentran relojes, cadenas baratas de oro, se encuentran. Pero a alguien tuvieron que despojarlo. Entonces se imagina cómo de pronto la corrupción se puede meter en nosotros. Por eso Dios le decía, no, lo que me van a traer a mí, que no haya pasado por la mano de ¿quiénes? De los extranjeros. Tráiganme a mí cosas que realmente valgan la pena, cosas que yo vi que ustedes se la ganaron, en otras palabras, con el sudor de su frente. Imagínense cómo debemos de cuidarnos como cristianos, ¿cierto? En este país se roban catalíticos de los carros y los venden. Y hay cristianos que dicen, no, pero es que ahí ese muchacho lo deja barato. Conseguime uno, es más, hasta van y saben que se presta para eso el mecánico. Le dice, consígame uno. O cuando consiga uno, llámeme, yo se lo compro. Y aquí está, ¿verdad? Osana. Se dio sí, ladrón, corrupto, corrupta. ¡Ja! Santo, a la verga. Váyase a Deuteronomios 32, 4, 6. Deja despertar. 32, 4 al 6. Vea lo que dice la palabra. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Siguiente versículo que dice: la corrupción es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¡Ay, Jesús! ¡Wow! ¡Alábelo! La Biblia dice que Dios no tiene manchas, Él es justo. Quien le gusta andar la mancha son sus hijos. Generación que dice perversa y torcida. Vaya al versículo siguiente. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Dios le dice a su pueblo, así le pagan a Él, locos e ignorantes. ¿Creen que Dios no mira sus obras? ¿Creen que Dios no sabe que a usted también le gusta la corrupción? No. Y Dios dice pueblo loco e ignorante. Porque ¿quién podrá esconderse del ojo divino? ¿Quién podrá esconderse del ojo divino? Íbamos con mi esposa a un lugar, no sé para dónde.
Y entramos a un baño en una gasolinera. Y al baño que ahí encontró un iPhone. Y dice, mi amor, me encontré un teléfono. Y yo ya quería irme. Y me dice, aquí nos vamos a quedar hasta que regrese la persona que lo dejó. Tiene que volver. Y ahí andábamos caminando entre los pasillos y yo diciendo, llámala a esa persona. Pues como lo tenía con contraseña, ¿cómo? Entonces, ahí estábamos caminando entre los pasillos cuando llegó una señora desesperada que había perdido el teléfono. Y mi esposa fue hacia ella y le dijo, yo le encontré. Se imagina que yo hubiera dicho, no, mi amor, qué bendición. Dios conoce que te gusta. Dios proveyó. Pero ¿cuántos cristianos no hay así? Sinvergüenzas, corruptos, y diciendo ser la esposa del conde, olvidando que Dios dice que quiere una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Oiga eso, hijos de Dios, pueblo loco e ignorante. Esas personas que creen que no, que el pastor es muy, la pastora es muy aquí, que no, que yo ya estoy grande, yo puedo hacer lo que quiera. Hágalo, es su cuerpo. La Biblia lo dice. El que fornica o adultera lo hace con su propio cuerpo, siga revolcándose. Déle gusto a la carne. Después ni me vayan a andar llamando para que vaya a orar por usted. Necesito más bien llamarle la atención y que se arrepienta. Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. No erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a comer, eso va a cosechar. Por eso cuando uno tiene que orar por alguien, uno tiene que saber de pronto decir, no de una vez ponerse a reprender al diablo. El diablo no tiene nada que ver. Ellos se amancillaron con alguien, están comiéndose el fruto que sembraron. Así que buen provecho. Padre, dale la fuerza para que soporte esa cruz que él se echó. Yo no voy a reprender a nadie, porque cada quien cosecha lo que siembra. Ahora, si el diablo vino y lo atacó, pues de ahí la cosa cambia. Pero de eso también Dios tiene conocimiento. Ahora, lo invito a que se vaya al libro de Job, capítulo 17, versículo 14, porque Job, en ese libro se menciona esto, y dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. O sea, fíjese que Job, siendo tan íntegro, siendo tan puro, que el mismo Dios en el cielo testificaba que no había hombre como él, llega un momento donde él dice, yo voy a humillarme delante de Dios. Y él dice, a la corrupción le he dicho, eres mi padre. A los gusanos le he dicho, eres mi madre y mi hermano. Pero cuánta gente hay, hermanos, que le cuesta reconocer que es un pecador. Y yo he escuchado gente cristiana orando así, incluso en el altar, cuando van a dirigir, Padre amado, si te hemos fallado, te pedimos perdón. Y yo abro mis ojos y digo, no sabía que aquí tenía un Job puro. O sea, qué valor de decir, si te hemos fallado, en vez de ser sinceros y decirle, Señor, perdona mis pecados. Aquellos ocultos, dijo David, aquellos que no salieron a la luz, pero se cruzaron por la mente. Porque la Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Y hay pecados que no se florecieron, no dieron fruto, pero se circularon por la mente. Como dijo un hermano de Ecuador en una ocasión, vamos a la playa. No me gusta, apenas me baño. ¿Qué van a andar haciendo ahí? Ni saben lo que te perdés, me dijo. Y era predicador de la iglesia. Pero cuando voy a la playa, me dice, yo disfruto. ¿Bañando? Nada. Me pongo mis gafas oscuras y me doy gusto viendo las que pasan. Y yo, wow. ¿Usted qué cree que muchos siervos que van por allá no distraen la vista de esa manera? Y Dios dice, te estoy bien. Y alguna sierva también, como quisiera que mi esposo tuviera los músculos. Ay, si yo lo tuviera. Dice Dios, te conozco. Él examina la mente y el corazón, prueba el corazón del hombre. Y yo le digo una cosa, congregación, pueblo de Dios, cada vez que oremos y nos reconciliemos, es más, la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas. No dice, digan por si acaso, dice, confiésenlos. Pero qué valor de nosotros venir ante Dios a veces decirle, Señor, si te he fallado.
¿Quién sabrá, verdad? Si Dios pudiera mostrarme a mí en pantalla todo lo que pasó en su casa, en su viaje en estos días. Jesús, ahí persígnese. Vaya al libro de Oseas 9:9. Oseas 9:9. Dice la palabra de Dios en Oseas 9:9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Quién se acordará de la iniquidad de esas personas? Dios. ¿Quién va a castigar el pecado de esas personas? Pero nótese que dice la palabra de Dios: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Pero Dios se va a acordar de esos actos y va a castigar, ¿qué dice? Su pecado. ¿Alguien ha leído qué fue lo que pasó en Gaba? ¿Quién ha leído esa lectura? Lo que pasó en Gaba fue que la Biblia dice, creo que está en el libro de Jueces 19, por ahí. Dice que había un varón levita que entró a esa región llamada Gaba. Él llegó a esa región con su concubina, no con su esposa, sino con su concubina, con su amante, pues, con la que le da para la quincena. Llegó con ella. Y los hombres de Gaba, cuando vieron que a lo mejor esa mujer era hermosa, qué sé yo, quisieron acostarse con ella. Y por decirlo así, en las palabras que se reconocen ahora, hubo una violación con esa mujer. Era una concubina. Pero aunque era una concubina, ¿sabe qué pasó? Por ese acto se desató una guerra. Ahora yo te digo una cosa: si Dios defiende la injusticia que le practicaron a una concubina, ¿cómo Dios no va a meter las manos por aquellos que, conociendo lo bueno, no lo hacen? ¿Cómo Dios no le va a llamar la atención a aquellos que dicen ser hijos de Dios, y siendo hijos de Dios, hacen lo que se les antoja? Si Él defendió el acto macabro de una concubina, ¿cómo Dios no va a pelear con justicia por nuestras injusticias? Él se acordará del pecado, dice la palabra. Váyase por favor al libro de Gálatas 6:8. Mientras yo me tomo agua. Amén. Gálatas 6:8, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, ¿qué dice que va a cosechar? Vida eterna. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Entonces, si nosotros andamos sembrando obras de la carne, mire, usted no espere que Dios lo honre, porque Dios es muy claro y su palabra no es cambiable. Él honra a los que le honran. Así que si usted todavía tiene problemas con muchas obras del pecado en su vida, usted todavía está sembrando para la carne. Y tarde que temprano, lo que predicábamos el miércoles decía: por sus frutos los conocerán. Viste bien bonito, ella también, se le nota que aparentemente es una sierva, no quiere ni usar tacones, aparentemente finge ser, pero el día llegará donde el fruto mostrará qué clase de árboles. Y no vaya a pasar lo que le contaba con el varón que viajó de Estados Unidos a Honduras, que estaba dando fruto, pero sus frutos estaban llenos de gusanos. Váyase a 1 de Juan 3:4-10. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4-10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Dios? ¿Para qué apareció Dios, iglesia? Para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. ¿Sabe que el pecado en la vida del hombre es como que usted cargue algo encima? Y Dios viene y dice: no, yo voy a derramar mi sangre por ti, voy a quitarte ese pecado. Pero usted como que no está tranquilo como Dios lo tiene, y va y se echa otro saco de pecado, ¿o no?
La palabra de Dios dice que Él ya quitó el pecado de nosotros. Para eso apareció. Y en Él no hay pecado. Ahora, el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué fuerte esa lectura, ¿cierto? Cuán fácil se nos hace a veces mentirle a nuestro prójimo. Qué fácil se nos hace mentirle. Y Dios dirá: no, todavía no me conoces porque yo soy verdad. Y la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la palabra de Dios también dice que el diablo es el padre de la mentira. O sea, no podemos, hermanos, como hijos de Dios, le digo, el tiempo ha llegado donde debemos de tomar una decisión genuina. O quiere ser usted hijo de Dios o quiere ser evangélico. Porque entre ser evangélico y ser hijo de Dios hay una gran diferencia. Estamos en tiempos donde los evangélicos de ahora, hay iglesias donde, pues hombre, hay pastores afeminados y no pasa nada. Hay pastoras lesbianas y aquí no pasa nada. Hay pastores violadores y aquí no pasa nada. Sigue en su camino. Entonces una cosa es ser evangélico o pertenecer a una denominación, pero otra cosa es ser hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen una lucha contra el pecado constantemente. ¿Sí o no? Siga la siguiente lectura. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Oiga, todo aquel que practica la justicia es justo. Yo por eso en una ocasión les decía aquí predicando, les decía, qué fácil es probar la justicia en una congregación. Por ejemplo, uno como pastor le asigna la cocina a unas 3 hermanas. Y la hermanita repartiendo la comida dice: así otra pieza para mí, la llevo para la casa. Y 2 que 3 hermanos se quedaron sin comer carne. Y ella todavía sale a la puerta y dice: disculpen hermano, se acabó, no alcanzó. Pero el ojo justo del cielo está viendo y dice: te escondiste 3. Y dices que eres hijo del justo. En vez de aprender a, como dice la palabra en el libro de Proverbios, la mujer sabia da ración. Dice: no, primero cuenta, son 20 hermanos, ¿ok? Tienen que salir 20 piececitas, saqué una más grande, cortémosla para que ajuste para todo. Ese es un acto de justicia. Y me gustaría probar en la cocina algunas hermanas. A ver si es cierto que saben obrar en justicia. No, para mi hijo. Y el libro ni le gusta, además ni quiere. Oye, qué fácil es probar la justicia, ¿cierto? Y cómo caemos muchas veces en los actos de injusticia, ¿o no? Bueno, siga el siguiente versículo 8. ¿Qué dice? Versículo 8. Léanlo por favor. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. No, no. Porque el diablo que peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que si yo vivo para Cristo, ese Cristo que vive en mí tiene que ayudarme a romper en mí las obras del diablo. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Lo dice la Biblia. No, pero es que habla en lenguas. Bueno, tal vez tenga el don. Pero que sea hijo de Dios, quién sabe. Porque yo debo de comprender también los misterios de la palabra. La Biblia dice que en una casa hay diversidad de utensilios, pero que unos son para usos nobles y otros para usos viles. O sea, sí sos útil, pero eres útil para lo vil. Qué triste. O sea, la decisión es nuestra. ¿De qué tipo de vaso quiero ser yo? ¿El de usos viles o el de usos nobles? Timoteo dice: así que cualquiera que se limpia vendrá a ser instrumento útil para toda buena obra. El que se limpia. Romanos 10:1-3. Pero todavía hay un versículo ahí, ¿verdad? Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me encantaba escuchar a un siervo ayer decir: hace tiempo yo tomaba botellas y botellas de no sé qué.
Y no eran de agua. ¿De qué eran, siervo? De whisky. Pero dice que el día llegó donde él se encontró con Dios. Y aunque se lo sirve en un vaso, dice que en una ocasión quiso probar y me dio ganas de vomitar. Pero si antes le encantaba, o sea, ¿quién puso ese rechazo en él? La simiente de Dios. ¿Sí o no? Ahí está. El versículo 10 que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, santo, no es de Dios. Qué barbaridad. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y sabe que en estos tiempos hay una cantidad de pastores que, aunque son pastores, no se hablan. Porque son de otras iglesias, porque mantienen puntos diferentes, porque alguna oveja se fue con él. Como que si uno fue a buscar a esa persona, decirle: véngase para acá, véngase. Y ya por esa razón a uno ya no le hablan. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? El que no ama a su prójimo no es de Dios. Aleluya. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la conciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Note esto, está hablando del pueblo de Israel. Para muchas personas que dicen también: nosotros somos el Israel espiritual, tome nota de esta lectura, por favor, porque dice la palabra de Dios que tienen celo de Dios en su corazón. Amén. Así dice: porque yo doy testimonio, dice, de que tienen celo de Dios, pero no conforme ¿a qué? No conforme a la ciencia divina. O sea, es que mire, hermanos, es muy fácil tener celo de las cosas de Dios, pero otra cosa es vivir nosotros en pureza. Hay gente que a uno como pastor le dice: esa hermana no debería de estar ahí. O sea, él está reflejando el celo de Dios. Pero si yo le digo: ok, hágame ese trabajo usted. Ay, disculpe, no puedo, es que mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes celo de Dios, pero lo tienes a tu manera y lo quieres desarrollar en tu justicia, pero meterte tú en la justicia no quieres. Porque pasa mucha gente así también dentro del reino de Cristo, exigentes en justicia, pero si Dios los pone a ellos también en la balanza de la justicia, ellos no tienen nada más que la teoría. ¿Comprende eso? Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire qué cosa es eso. Qué bárbaro, qué cosa más fuerte, ¿sí? Que a veces nosotros querramos establecer la justicia propia, la nuestra. Por ejemplo, cuando alguien nos hace daño y nosotros nos encanta declarar la justicia nuestra y decimos: pero hay un Dios en el cielo que todo lo mira y ese ni sabe a quién tocó. Yo soy la niña del ojo de Dios. Y Dios dirá: si a veces te siento como basura. Dirá Dios: si supieras que yo le di permiso al enemigo para que te toque con eso. Y usted en su justicia propia, ¿verdad? Ni sabe con quién se metió. No, él sí sabe que eres un tibio, a lo mejor te conoce, quizás más que tú mismo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos aplicar la justicia, pero la nuestra y no la de Dios? Miren, hermanos, si realmente somos el pueblo de Dios, despojémonos de todo acto de injusticia y vistámonos de las vestiduras justas. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene por una iglesia limpia. Efesios 5, 26, 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a quien, al Padre. Asimismo dice: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se imagina? Madres que están aquí conmigo esta tarde, padres que están aquí, ustedes que ya tienen sus hijos grandecitos, ¿cómo se sentirían ustedes cuando de pronto Josué le diga a su madre bella y le diga: mamita, ya tengo una novia, te la quiero presentar? Ok, está bien, hijo, tráela. Pero voy a hacer comida, déjame limpiarla, porque ellas quieren que la nuera vea que viven bien, tienen limpito, para que luego cuando ella se case pues esté limpia. Y que de pronto le salga ahí Josué y llegue a una chica ahí con su pura marihuana, tirándole al hermano Juan. O sea, ¿cuál va a ser la actitud de hermano Juan al ver eso?
¿Cuál sería la actitud de Teresita? Pero ahora se lo traslado al lado de Dios. Que Jesús le esté diciendo al Padre: Padre, quiero presentarte mi iglesia, quiero presentarte mi amada. Y que se la presente y le diga: Padre, ella es mi amada. Y Dios dice, el Padre: ¿esa es tu amada? ¿Tan chismosa? ¿Esa es tu amada tan peleonera? ¿Esa es? Y Dios que tenga que intervenir ante el Padre y decirle: Padre, todavía no destruya la tierra, danos otra oportunidad. Yo derramé sangre por ellas, tengo la esperanza que van a cambiar, van a dejar el celo, van a dejar la mentira. Padre, por favor, dales otra oportunidad. Dirá el hijo: no es justo, Padre, tanto que sufrí por ellas, tanto que sufrí por ellos. Yo no tengo la culpa, Padre. Y el Padre diciendo: ni tan siquiera son tibios. Lo paso a Apocalipsis 19, 7, 8, dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y a su esposa se le ha preparado. ¿Qué dice? A su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, dice la palabra, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando yo leí esa lectura, me incliné donde estaba estudiando y me puse a llorar, porque pensé y dije: mientras cantamos ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, dirá Dios: ¿qué voy a ir a hacer? Todavía apestas a mentira, a adulterio, a fornicación, a chisme, a hurto, a ira, a enojo, a contienda, a falta de perdón. Y me estás diciendo: ven, ven, ven amado. Dice la palabra: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Le digo una cosa, iglesia, que me escucha esta tarde: las bodas del Cordero se aproximan. Pero el llamado de atención es, y dice: y su esposa se ha preparado. ¿Eres tú esa esposa preparada? ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Hay justicia en ti? ¿Hay verdad en tus labios? ¿O todavía no estás preparada? Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio, y ¿qué más? Resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.